En este segundo vídeo de dinámica vamos a estudiar la fuerza de rozamiento, tanto en planos horizontales como en planos inclinados. La fuerza de rozamiento es siempre opuesta al movimiento, se produce siempre que hay dos cuerpos en contacto, y si mirásemos con una lupa esta superficie de separación, veríamos como hay unas rugosidades, tanto en el cuerpo como en la superficie. Este encaje de rugosidades es lo que produce el rozamiento, ya que hay incluso auténticas soldaduras microscópicas. ¿Qué va a afectar al rozamiento? Pues desde luego el tipo de material, que dará más o menos rugosidad, y el peso, porque cuanto mayor sea el peso, más apretado estará un cuerpo contra otro y mayor será el rozamiento. Las fuerzas de rozamiento serán, por tanto, siempre opuestas al movimiento, hay que dibujarlas opuestas al movimiento. Entre los cuerpos, entre los que superficie y paralela a la superficie de desplazamiento, dependerá del tipo de superficie y del peso del cuerpo, como hemos dicho, exactamente de la perpendicular del peso. Si tenemos este cuerpo que se desplaza por una superficie horizontal hacia la derecha, pues la fuerza de rozamiento se dibuja entre el plano y el cuerpo y opuesta al movimiento. En el primer caso va con una aceleración, en el segundo caso con una velocidad constante, y entonces diríamos, según el segundo principio de la dinámica, que masa por aceleración es igual a fuerzas a favor menos fuerzas en contra. Si hay una velocidad constante, la aceleración será cero y por tanto la fuerza que habrá que hacer será exactamente igual que la fuerza de rozamiento para que siga desplazándose a velocidad constante. Es lo que ocurre, por ejemplo, pues con un coche que se mantenga a 90 km por hora. Constantemente hay que estar acelerando, dándole una fuerza exactamente igual que la fuerza de rozamiento. En este caso, tanto la debida a la que hay entre el cuerpo y el asfalto, como la debida al aire, al viento que te encuentras en contra. La fuerza de rozamiento será, por tanto, igual a un coeficiente de rozamiento que depende del tipo de material, multiplicado por la componente normal del peso. Esta componente normal se calcula viendo las resultantes de las fuerzas a lo largo del eje Y. En este caso, que es el más sencillo de todos, la normal será exactamente igual al peso. ¿Vale? Fuerzas a favor del peso hacia abajo, fuerzas en contra, fuerza de reacción. Por tanto, aquí la normal será la masa por la intensidad de la aceleración de la gravedad, pero en este caso tendríamos un eje perpendicular a la superficie y una componente del peso que es la componente perpendicular. Esta componente perpendicular, que es P sub I, veremos a continuación que es igual a mg por el coseno del ángulo alfa, del plano inclinado. Por triángulos semejantes, este ángulo y este son exactamente iguales. Por tanto, en este caso, la normal será mg por el coseno de alfa. Y la fuerza de rozamiento será mu por esa componente normal. Vamos a verlo en un ejemplo muy sencillo. El peso de la carga sería perpendicular a la superficie de la Tierra. Sería esta. Pero nosotros debemos de considerar exactamente la componente normal del peso, que es esta. Esto sería mg por coseno del ángulo. Este ángulo alfa, que es el de inclinación del volquete por triángulos semejantes, es igual que este. Y a esta fuerza se opone la normal. Acción-reacción. La normal, por tanto, es igual a m por g por el coseno de alfa. En nuestro caso particular, la masa son 20.000 kilos, la gravedad vale 9,8 y por el coseno de 30. La fuerza de rozamiento, entonces, será mu por la componente normal, es decir, 0,25 por 9,8 por 20.000 por el coseno de 30. Y esto nos da exactamente 42.000
435,24 newton. Para entender bien lo que viene a continuación, tenemos que recordar cómo se producía la descomposición de fuerzas. Si tenemos una fuerza F, se puede descomponer en sus componentes rectangulares. El cateto opuesto, F sub i, en este caso lo sacaremos a través del seno, porque el seno será cateto opuesto partido por hipotenusa, y el cateto contiguo, F sub x, lo sacaremos a través del coseno. Se denominan componentes rectangulares. Y en el caso de un plano inclinado, pues tenemos que imaginar que el eje Y está ahora perpendicular al plano inclinado y el eje X está paralelo al plano inclinado. La fuerza que tenemos que descomponer ahora es el peso. Por tanto, la componente que está contigua al ángulo es ahora la componente que está en el eje Y. El coseno de alfa será la componente normal del peso, P sub i, partido por el peso. Esta componente P sub i, por tanto, será mg por el coseno de alfa. Pongo aquí para que no relacionemos Fi con seno, sino que relacionamos cateto contiguo con coseno, cateto opuesto con el seno. Ahora el cateto opuesto es la componente tangencial del peso, P sub x. El seno de este ángulo será P sub x, este cateto, partido por P. Por tanto, la componente X, lo que se llama componente tangencial del peso, será m por g por el seno del ángulo. En el caso de una fuerza como esta que esté formando un ángulo, que la superficie sea horizontal, la superficie de desplazamiento, pero que la fuerza forme un ángulo, pues tendrá también esta fuerza una componente F sub x, que será la que produzca el desplazamiento, y una componente F sub i que va a afectar a la componente normal y por tanto a la fuerza de rozamiento. No será lo mismo que la fuerza forme un ángulo hacia arriba, con lo cual la fuerza de rozamiento va a ser menor. Cuando tiramos de una mesa, tiramos de ella hacia arriba, que si la empujamos hacia abajo. Si la empujamos hacia abajo, este cuerpo se va a aplastar más y la componente normal nos va a salir mayor y por tanto la fuerza de rozamiento también será mayor. Si imaginamos que este cuerpo se desplaza hacia la derecha, tal como está representado, F sub x, que es la componente que está contigua al ángulo, será F por el coseno. Y F sub i, que es la opuesta al ángulo, esta, F por el seno. Tenemos que hallar la resultante de las fuerzas en el eje Y y la resultante de las fuerzas en el eje X. La resultante de las fuerzas en el eje Y nos servirá para sacar la normal y afectará a la fuerza de rozamiento, pero no al desplazamiento. Entonces, en el eje Y tenemos en la parte positiva la normal más F sub i, que hemos visto que es F por el seno de alfa. Y en la parte negativa, mg. Como este producto está en equilibrio, las fuerzas a favor, o en la parte positiva del eje de las íes, tiene que ser igual que las fuerzas en la parte negativa del eje de las íes. Despejando la normal, resulta ser esto. No hay que aprenderse esto de memoria, hay que hacerlo en cada caso. Para ver la resultante en el eje de las x, aplicamos el segundo principio de la dinámica. La masa por aceleración será igual a la suma de las fuerzas a favor del movimiento menos la suma de las fuerzas en contra. ¿Qué fuerza tenemos a favor del movimiento en esta dirección del eje x? F sub x nada más. Hemos visto que es F coseno de alfa. ¿Cuál tenemos en contra? Solamente la fuerza de rozamiento, porque las fuerzas que se producen en el eje Y no afectan al movimiento, solo al rozamiento. Despejando entonces, masa por aceleración, sustituimos F sub x por su valor y la fuerza de rozamiento que será mu por la normal, siendo la normal toda esta. Definitivamente entonces, sustituyendo la normal por su valor, no queda esta expresión, que sí, claro, si quieres aprender de memoria, pues es complicada, pero no hay que aprendérsela. Hay que saber deducirla en cada momento. Es muy sencillo. Para aplicarlo vamos a ver este ejemplo. Esta es la fuerza que nos dicen. Forma un ángulo de 60 grados. Y hemos dibujado ya en líneas suspensivas la dirección del eje Y y del eje X. Para descomponer, en primer lugar, esta fuerza que tendrá esta componente Fx
y esta componente. Fi. ¿Vale? Tendremos, por tanto, descompuesta la fuerza de 80 newton. Pero ahora tenemos el peso. El peso que está en el centro de gravedad del cuerpo va hacia abajo, m por g, y hacia arriba tendremos también aplicado, pero aplicado entre las dos superficies de desplazamiento, la normal. Insisto, no se anulan, sino que son iguales, pero tienen puntos de aplicación distintos. El peso está en el centro de gravedad, su punto de aplicación, y la normal, su punto de aplicación, está en la superficie de separación del cuerpo y en la superficie horizontal. Bien. ¿Qué nos queda por dibujar? Pues nos queda por dibujar la fuerza de rozamiento, que estará entre las dos superficies y opuesto al desplazamiento. Porque hemos supuesto que el desplazamiento va a ser hacia la derecha con una aceleración determinada. ¿Vale? Bueno, pues ya estamos en condiciones, una vez que hemos hecho todas estas descomposiciones de fuerzas, de empezar a abordar el problema. En primer lugar, para poder determinar la fuerza de rozamiento, que es mu por la componente normal, vemos cuál es la resultante de las fuerzas en el eje Y. Y en el eje Y hacia arriba tenemos la normal y además la componente Y de la fuerza. Como este cuerpo no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo, esto tiene que estar en equilibrio con la fuerza m por g. Y de aquí sacaríamos la normal. La normal sería, por tanto, m por g menos f sub i, es decir, 15 por 9,8 menos 80 por el seno de 60. Vamos a recordar, f sub i, como es el cateto opuesto, es 80 por el seno de 60. F sub x, como es el cateto contiguo, es 80 por el coseno de 60. Bien, pues el valor de la normal resulta ser 77,72 newton. Y por tanto, la fuerza de rozamiento será el coeficiente de rozamiento por 77,72. Es decir, 23,32 newton. En el eje Y, entonces, deducimos la normal y, por tanto, deducimos la fuerza de rozamiento. Y en el eje X, lo que hacemos es sacar la aceleración aplicando el segundo principio de la dinámica, el principio fundamental. Masa por aceleración igual a sumas de las fuerzas a favor menos la suma de las fuerzas en contra del movimiento. En este caso sería masa por aceleración igual fuerzas a favor f sub x menos la fuerza de rozamiento. La f sub x, que es f por el coseno de 60, y la fuerza de rozamiento 23,32. Definitivamente, la aceleración será 80 por el coseno de 60 menos 23,32 dividido entre la masa, que son 15. Y esto nos da un valor de 1,11 metros partido por segundo cuadrado. Vamos a ver ahora un ejemplo de un plano inclinado. Lo primero que nos tienen que decir es el sentido del movimiento en el ejercicio. En este caso en concreto, el sentido del movimiento es hacia arriba, ¿de acuerdo? Y estamos subiendo esta caja haciendo esta fuerza paralela al plano inclinado. La fuerza nos la van a dar ya dibujada. Nosotros tenemos que dibujar la normal, que es una perpendicular a la superficie del plano inclinado y siempre hacia arriba, acción-reacción. La fuerza de rozamiento, que se pone entre las dos superficies de los cuerpos que rozan y opuesta al desplazamiento, y después el peso, en rojo, que tendremos que descomponer a lo largo del eje Y y del eje X,
sacando las dos componentes rectangulares del peso, que son Px, que se llama fuerza tangencial del peso, componente tangencial del peso, y que será m por g por el seno, porque es opuesto, y Pi, que se llama componente normal del peso, que será mg por el coseno, porque es contiguo al ángulo. En primer lugar, entonces, en el eje Y vamos a sacar el valor de la normal y con ello la fuerza de rozamiento. Como hay un equilibrio en este eje Y, no se desplaza el cuerpo, la suma de las fuerzas hacia arriba, en el sentido positivo de las íes, es la normal, y hacia abajo la componente Pi del peso, es decir, m por g por el coseno de alfa, porque es el contiguo a este ángulo alfa, ¿vale? Y por tanto, en el eje X aplicaremos el segundo principio de la dinámica. Fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra del movimiento, la suma de todas ellas será igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerza tenemos a favor del movimiento? F. Y en contra del movimiento tendremos la componente tangencial, Px, y la fuerza de rozamiento. La componente tangencial, que hemos dicho que será m por g por el seno, porque es el opuesto, menos la fuerza de rozamiento. Como la fuerza de rozamiento es mu por la normal, y la normal la hemos sacado aquí ya, sustituimos, y definitivamente tendremos esta expresión de donde ya despejaremos lo que nos pidan, o la fuerza o la aceleración, lo que nos pidan, coeficiente de rozamiento, en fin, lo que nos pida el ejercicio. Este mismo ejemplo nos lo pueden pedir que en vez de subir, baje. Baje solo o haciendo una fuerza. En este caso, haciendo una fuerza, por complicarlo un poquito. Bueno, pues como siempre, dibujamos la fuerza de rozamiento opuesta al desplazamiento y entre las dos superficies. Dibujamos la componente normal, que tiene el punto de aplicación entre los dos planos y hacia arriba, reacción, y el peso, que es perpendicular pero no al plano inclinado, sino al plano de la Tierra, a la superficie de la Tierra. Por tanto, este peso debemos descomponerlo en la componente normal del peso, m por g por el coseno, contiguo, coseno de alfa, y la componente tangencial, m por g por el seno, porque es el opuesto. Pues vamos allá. En el eje Y hay equilibrio, la suma de las fuerzas hacia arriba del eje de las íes igual a la suma de las fuerzas en el sentido negativo del eje de las íes. La normal igual a P sub I. Y la fuerza de rozamiento, por tanto, que es mu por la normal, será mu por mg por el coseno de alfa. Y en el eje X aplicamos el segundo principio de la dinámica. Fuerzas a favor del movimiento menos fuerzas en contra. En este caso, ¿cuáles tenemos a favor? Pues F más la componente tangencial. ¿Cuál tenemos en contra? La fuerza de rozamiento. Sustituimos Px por su valor, que es la componente tangencial mg seno de alfa, y la fuerza de rozamiento por su valor, y definitivamente tenemos esta expresión, que no hay que aprenderse, solo el procedimiento. Y de aquí, pues una vez nos pedirán la fuerza, otra vez la aceleración, lo que nos pidan. Vamos a ver todo esto con un ejemplo como este que tenemos aquí. Hemos dibujado ya el camión con el tablón, que al final, como veis, pues es un plano inclinado. Pero un plano inclinado en el que no me dan el ángulo alfa. Este ángulo alfa y este, que son iguales. ¿Vale? Lo primero que tendré que hacer será calcular este ángulo alfa. Pero vamos a dibujar las fuerzas. Hemos dibujado el peso perpendicular a la superficie de la Tierra y la hemos descompuesto en su componente normal y tangencial. Ahora tenemos que dibujar, aplicado aquí, la normal. El cuerpo se está desplazando hacia abajo. Luego el rozamiento lo tenemos que dibujar aquí, opuesto a la superficie, perdón, al desplazamiento y entre las dos superficies, fuerza de rozamiento. Ahora me dice que como es una mercancía frágil, ¿con qué fuerza tendré que ir sujetándolo? Con una cuerda, como sea. ¿Con qué fuerza tendré que ir sujetándolo para que no se caiga deprisa? ¿Vale? Ahora me piden la fuerza en lugar de la aceleración. Pues vamos a ir por partes. En primer lugar, vamos a sacar el valor de este ángulo. Tenemos una longitud de 3 metros,
sería la hipotenusa. Tenemos una altura del camión de 1,5, sería el cateto opuesto. Y con esto podemos sacar el seno. El seno del ángulo sería cateto opuesto partido por hipotenusa. Esto nos da 0,5 y alfa sería el arco cuyo seno es 0,5, que sabemos que es 30 grados. Bueno, pues ahora que sabemos esto, nos vamos al eje X y al eje Y, como siempre. En el eje Y podemos sacar el valor de la normal, las fuerzas. En el sentido positivo del eje de las I's tiene que ser igual que las fuerzas en el sentido negativo del eje de las I's. Porque este cuerpo no sube hacia arriba ni se queda por dentro del plano. Está en equilibrio en el de la dirección del eje de las I's. De aquí podremos sacar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sería mu por m por g por el coseno de 30. Mu por la normal. Bien. Ahora vamos a sacar la ecuación fundamental de la dinámica en el eje de las X, que nos dice que la masa por la aceleración es igual al sumatorio de las fuerzas a favor del movimiento menos el sumatorio de las fuerzas en contra del movimiento. Fuerzas a favor del movimiento, únicamente mg seno de alfa. ¿Vale? Esta es la única que baja. Fuerzas en contra del movimiento en el eje de las X. Estaría ahora aquí, ¿verdad? El eje de las X. Pues F menos la fuerza de rozamiento, que ahora es opuesta al desplazamiento, porque el desplazamiento es hacia abajo. Como queremos bajarlo con velocidad constante, la aceleración será 0. Por tanto, en esta expresión sustituimos, será 0 igual a mg por el seno de 30 menos la fuerza que me piden menos mu por m por g por el coseno de 30. Si ahora me llevo f al miembro de la izquierda con signo positivo, despejando, la fuerza será 150 por 9,8 por el seno de 30 menos 0,2 por 150 por 9,8 y por el coseno de 30. Y esto nos da una fuerza de 480,39 newton. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir. Para afianzar esto que hemos visto, vamos a hacer un par de ejercicios más de aplicación. En primer lugar, nos hablan de una superficie horizontal. Vale. Un cuerpo de 80 kilogramos. Y para mantener constante la velocidad, imaginemos que lo desplazamos hacia la derecha, con velocidad constante, y por tanto su aceleración tiene que ser 0, tenemos que empujar con una fuerza de 320 newton. ¿Cuánto valdrá la fuerza de rozamiento? Vamos a ver. En primer lugar, como se desplaza hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a estar opuesta al desplazamiento y entre las dos superficies. Esta será la fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza que estamos haciendo, de 320. Tendremos que dibujar el peso, que ahora, como es una superficie horizontal, pues no hay componentes, es mg. Y tenemos que dibujar la normal, que será opuesta principio de acción-reacción y con el punto de aplicación entre las dos superficies. Ya tenemos todo perfectamente dibujado. Vamos a retocar esta fuerza, mejor así. En primer lugar, nos pide la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento yo sé que es mu por la normal.
Y yo puedo sacar la normal, porque sé que en el eje Y puedo aplicar que la suma de las fuerzas en el sentido positivo del eje de las íes tiene que ser igual que la suma de las fuerzas en el sentido negativo del eje de las íes. ¿Vale? Entonces, yo puedo aplicar y sacar la normal, pero no conozco el coeficiente de rozamiento. Como no conozco el coeficiente de rozamiento, no puedo trabajarlo de esta manera. Voy a deducir esto de otra forma. Vamos a aplicar lo que sabemos en el eje X. En el eje X sabemos que la masa por aceleración, que en este caso vale 0, porque la velocidad es constante, es igual a la suma de las fuerzas a favor menos la suma de las fuerzas en contra. Es decir, 0 es igual a 320 fuerzas a favor menos la fuerza de rozamiento. Luego la fuerza de rozamiento la puedo sacar de aquí directamente. Vale. Segundo apartado. ¿Cuánto vale el coeficiente de rozamiento cinético? Ya os habrán explicado que el coeficiente de rozamiento puede ser estático o dinámico, en este caso dinámico da igual que cinético, que es el coeficiente de rozamiento, no cambia nada la expresión, únicamente es conceptual. Coeficiente de rozamiento estático para empezar a moverse y el cinético o dinámico para mantenerse en movimiento. Bien, pues en este caso, como la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, el coeficiente de rozamiento será igual a la fuerza de rozamiento, que son 320 newton, partido por la normal. Como la normal hemos deducido que vale m por g, pues definitivamente será 320 dividido entre 80 y 9,8. Lo cual nos da un valor de 0,41. Sin unidades, ¿vale? Para el tercer apartado volvemos a nuestro dibujo anterior, pero ahora nos dicen que con qué fuerza. Hemos borrado la fuerza de 320 porque ahora es una fuerza nueva. ¿Con qué fuerza habrá que desplazarlo? Pues aplicamos de nuevo lo que sabemos para el eje X. Que la masa por la aceleración ahora no será 0, ¿vale? Ahora tendrá una aceleración determinada. Será igual a la suma de fuerzas a favor, F, menos la suma de las fuerzas en contra, la fuerza de rozamiento. Por tanto, la fuerza que tengo que hacer será m por a, masa por aceleración, más la fuerza de rozamiento. Definitivamente, esta fuerza será 80 kilogramos por 0,2 más la fuerza de rozamiento que he sacado antes, que valía 320 newton. Y este valor es de 336 newton. Para finalizar, vamos a hacer un plano inclinado que ejerce una fuerza, subiendo o bajando, según hemos visto en la exposición en PowerPoint, ¿vale? Para ello os muestro primero cómo sería el ejercicio en su planteamiento, para a continuación mostraros cómo habría que descomponer todas las fuerzas a lo largo de los ejes. Lo primero, como veis, he dibujado aquí los ejes X e Y, que están girados ahora porque el plano está inclinado, ¿vale? Tenemos aquí un ángulo alfa y en primer lugar dibujaríamos el peso. El peso es perpendicular a la superficie horizontal, pero tiene dos componentes. Una componente tangencial a lo largo del eje X y otra componente normal a lo largo del eje Y. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Bien. Este, como veis, forma un paralelogramo y este ángulo y este son iguales. Este valor sería m por g por el seno de alfa, y es lo que hemos llamado px en el PowerPoint. Y este sería pi, la componente y del peso, que sería m por g por el coseno de alfa. Bien. Ahora tendríamos que dibujar la normal.
con punto de aplicación entre los dos planos y hacia arriba. Acción, reacción. El cuerpo nos dice que se deja caer desde arriba. Se deja caer desde arriba. Por tanto, el desplazamiento será hacia abajo. Masa por aceleración. Y porque es hacia abajo, la fuerza de rozamiento la tenemos que dibujar opuesta al movimiento. Por último, nos dice que hacemos una fuerza, vamos a dibujarla en azul, por ejemplo, que hacemos una fuerza opuesta, que sería esta. Y ahora ya tenemos dibujadas todas las fuerzas. Bien. Vamos al ejercicio. El cuerpo tiene una masa de 10 kilos, el coeficiente de rozamiento y la longitud del plano inclinado. Velocidad con la que llegaría al final del plano si se deja caer desde arriba mientras se le sujeta con una fuerza de 10 newton. En primer lugar, nos pregunta que con qué velocidad llegaría al final del plano. Esa velocidad entonces no va a ser constante, sino que va a ser cada vez mayor. Tendremos que sacar, en primer lugar, la aceleración y después calcular la velocidad con aquella fórmula de cinemática que decía que la velocidad al cuadrado es igual a 2 por a por el espacio, puesto que la velocidad inicial es 0, ya que se deja caer. ¿Vale? El primer paso entonces será sacar la aceleración. Vamos a nuestros ejes. En el eje Y. El eje Y nos sirve para deducir la normal y por tanto la fuerza de rozamiento. En el eje Y, como vemos, la normal tiene que ser igual que m por g por el coseno de alfa. La normal tiene que ser igual a la fuerza en el sentido negativo del eje de las I's. Sacaríamos por tanto la normal y la fuerza de rozamiento sería mu por la normal, es decir, mu por m por g por el coseno de alfa. Mientras que en el eje X, aplicaríamos la ecuación fundamental de la dinámica. Masa por aceleración igual a la suma de las fuerzas a favor del movimiento menos el sumatorio de las fuerzas en contra del movimiento. Masa por aceleración, entonces sería igual a fuerzas a favor, mg seno de alfa, mg seno de alfa. Fuerzas en contra, la fuerza, y además la fuerza de rozamiento. Despejando la aceleración, entonces, sería igual a, pues en 10, la masa, por 9,8, por el seno de 30, menos la fuerza, que son 10 newton, menos la fuerza de rozamiento, que como hemos visto sería el coeficiente de rozamiento, por 10 por 9,8 por el coseno de 30. Así lo hemos reducido de aquí, ¿verdad? Bien, y dividido ahora por la masa que son 10. Esto nos da un valor de la aceleración de 2,63 metros partido por segundo al cuadrado. Por último, la velocidad entonces sería la raíz cuadrada de 2 por la aceleración por el espacio. En nuestro caso en concreto sería 2 por el valor que hemos deducido, 2,63 para la aceleración, y por el espacio que nos dice que son 15 metros, lo cual nos da un valor de 8,88 metros partido por segundo. Ya tenemos la respuesta al apartado A.
Apartado B. Fuerza paralela a la superficie que hay que hacer para que suba con velocidad constante. Es decir, ahora, en lugar de bajar, va a subir. ¿Y cómo va a cambiar esto? Pues va a cambiar en cuanto al eje X, fuerzas a favor y en contra, pero en cuanto al eje Y, no. Es decir, en el eje Y volveremos a tener que la fuerza de rozamiento es igual a mu por m por g por el coseno de alfa. ¿Qué cambia el eje X? Porque ahora tiene que subir con velocidad constante. Por tanto, masa por aceleración será 0, ya que la velocidad es constante y por tanto la aceleración será 0. Entonces, masa por aceleración, que vale 0, es igual a fuerzas a favor del movimiento. Ahora la fuerza a favor del movimiento es F. Y otra cosa que ha cambiado, que no lo he dibujado, es la fuerza de rozamiento. Ahora la fuerza de rozamiento es opuesta. Va también hacia abajo. Por tanto, fuerzas a favor, F, menos fuerzas en contra, que son la componente tangencial, el seno de alfa, y además la fuerza de rozamiento. Despejando de aquí, esta fuerza que queremos obtener será mg 10 por 9,8 por el seno de 30 más la fuerza de rozamiento, que sería 0,15 por 10 por 9,8 y por el coseno de 30. Esto nos da una fuerza de 61,73 newton.